Los domingos, a las 12 del mediodía, Domingos Laicos. Una alternativa a la homilía dominical para despertar la mente y alimentar el alma. Domingos Laicos. Un programa para superar el paradigma confesional y favorecer la laicidad. Un marco de convivencia igualitario en el que cabemos todas las personas. Buenos días, es la hora del aperitivo y empieza Domingos Laicos. Hoy os invitamos, ya sabéis, como siempre, no a un sermón, sino a pensar un poquito. A ver qué os parece. Hoy retomamos en nuestro programa un tema que ya tratamos en su momento, como la eutanasia. En el momento que lo hicimos aquel programa, quedamos emplazados con la misma persona que intervino entonces, una de ellas, con Gabriel, para que en el momento en que se presentara la ley en el Parlamento pudiéramos analizarla en detalle de cómo parece que iba a quedar. Como por fin se ha dado ese caso, está ahora mismo en tramitación, pues cumplimos nuestros compromisos y agradecemos que estamos aquí para ello. Hablando claro. Como el agua, ay, como el agua. Paradigma Radio es tu radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Compi, hoy tenemos con nosotros a Gabriel Sánchez, profesor de Geografía e Historia jubilado y miembro de diferentes asociaciones. La verdad es que no para. Sobre todo ahora mismo está envuelto en la Asociación Cine Cercano y en DMD, Derecho a Morir Dignamente, motivo por el cual le hemos traído algo aquí. Bueno, Gabriel, muchas gracias por estar aquí de nuevo y pasamos a ver cómo estudiamos el tema de la ley que se está presentando ahora mismo. En general, ha sido una primera apreciación. ¿Por qué se ha tardado tanto en hacer esta ley y desde que empezó, yo creo que hace varios años, ¿no?, a fraguarse y demás, y por qué hay tanto debate con un tema como este? Bueno, buenos días y gracias a vosotros por invitarme, porque no tenemos demasiadas oportunidades de explicar nuestras posturas, sobre todo ahora que la campaña contra la ley es muy fuerte y a veces tiene dificultades. Efectivamente, como dices, ha sido un proceso muy largo, pero no es tampoco algo exclusivo de España. En Bélgica tardó también bastante tiempo, en otros países, porque lo que hay es un debate que se va abriendo en la sociedad y que va calando. Entonces la gente empieza a presionar a las fuerzas políticas para que eso se traduzca en leyes. Aquí concretamente lo que ha pasado es que desde hace mucho tiempo, ya muchos años, había diferentes iniciativas en las Cortes por parte de partidos de izquierda, básicamente de Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña y alguna más, para que España se uniera también a la tendencia de hacer una ley de despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Pero siempre chocó, por un lado, con la oposición radical de la derecha, lógicamente, pero también con la postura del Partido Socialista, que era sí, pero no es todavía el momento. De hecho, cuando se presentó el proyecto de Izquierda Unida, y ya con Podemos, que parecía que podía ser el momento, el PSOE dudó y al final no lo apoyó. Pero luego, ya en la última legislatura, claro, llevamos una vida política tan convulsa, con tantas elecciones y tal, en la última ocasión ya decidieron que sí, que daban el paso. Por eso se presentó el proyecto de Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, o sea, la LORE, y ahora está ya en el Congreso y parece que va adelante. Pero, claro, ha venido todo el tema del coronavirus y todo esto, la ley de presupuestos, que parece... No es que se vaya a abandonar el proyecto porque todo esté en la ley de presupuestos, pero sí, efectivamente, esto está frenando. Así que un proceso largo. En todo caso, el texto que se presenta, ¿qué os parece? ¿Ha copado vuestras expectativas o se ha quedado corto? Bueno, se ha quedado corto, aunque últimamente lo han mejorado.
En nuestra asociación se hizo un informe bastante amplio que se pasó al Congreso de los Diputados, a la prensa y tal, en la que se decía que hay un aspecto positivo, por supuesto esencial, que es el reconocimiento del derecho. Eso es un paso importante. Pero luego hay una serie de problemas que son básicamente la creación de un control previo. Eso es algo que no existe ni en Bélgica, ni en Holanda, y Luxemburgo, que son los 3 países que nosotros tomamos como modelo porque son próximos a nuestra situación. Pero en esos países no existe ese control. O sea, que hay un médico, se llama a un segundo médico, una médica que, en fin, que sea distinta. Esas 2 personas, que para eso saben de qué va el tema, elaboran el informe y si el paciente reúne las condiciones que la ley establece, simplemente se le practica la eutanasia y luego se informa a una comisión de control posterior. ¿Cómo se elige? Perdona, a ese segundo médico, ¿cómo se elige? ¿Lo puede elegir la familia? ¿Lo designa el propio hospital? En Bélgica y en los Países Bajos, básicamente, lo que hay es que el médico de referencia, digamos, de cabecera, que es quien conoce al paciente, va siguiendo su situación, ¿no? Y su evolución. Y si efectivamente ve que la situación es grave, que mire usted que no hay salida, si esa persona lo pide o lo ha pedido por testamento vital, y ya no puede decirlo, pero existe una familia o unas personas próximas que están al tanto del tema, se hace en el hospital sin más. Es más, los plazos son muy breves, en el caso de Bélgica, que es el que estamos estudiando ahora más. Y luego va a la comisión posterior. O sea, ese primer problema de la comisión previa para DMD es quizá el punto esencial, porque eso permite que los gobiernos autónomos, ni siquiera los parlamentos de las comunidades autónomas, sino los gobiernos autónomos son quienes nombran a las personas que integran esa comisión. Eso, pues, en una comunidad gobernada por el PP con Vox, pues ya podemos suponer lo que puede significar. Eso puede ser un problema de frenar absolutamente la puesta en marcha. Otro problema que tampoco nos gustaba es la definición de la enfermedad grave, crónica e incapacitante. Primero decía invalidante e incapacitante, porque eso deja fuera muchas situaciones. El problema que vemos de este proyecto de ley es que tienes que estar muy mal y sobre todo con dependencia. Tienes que tener ya dependencia física para todo. Entonces, a una persona que se encuentre muy mal, pero que todavía se puede mover, que puede ir al servicio, que tal, pues no, usted tiene que estar ya muy, muy mal y dependiente, sobre todo que usted no se pueda valer por sí mismo, ¿no? Eso, por todo que, aunque se ha cambiado, ahora referiré lo de la enmienda, y luego había en el proyecto una auténtica barbaridad, que era la reforma del artículo 143.4 del Código Penal. Hasta ahora estaba escrito que si una persona ayudara a otra a suicidarse porque está en una situación de enfermedad grave, tal, que no tiene expectativa, que tal, se considera una ayuda al suicidio, pero evidentemente sin ánimo de lucro ni interés ninguno en el tema, pero se le aplican las penas 1 o 2 grados inferiores a lo que estaría previsto. De manera que en la práctica suponía que esa persona no tenía que ir a la cárcel. Tal. El caso que hubo cuando Ramón Sampedro fue ayudado para suicidarse por su enfermedad. Y el más llamativo, el último, de Ángel Hernández y su mujer María José Carrasco. Bueno, pues en el proyecto que se presentó al principio por el PSOE se cambiaba esa disposición y pasaba a ser considerado todo muy grave, de manera que de 2 a 10 años. Por favor. Con lo cual, juzgado con esa reforma, si se hubiera hecho, este hombre, Ángel Hernández, podría haber sido condenado a 10 años de prisión. O sea, no es que sea normal, pero bueno, podría haber sido. Afortunadamente, en el Partido Socialista ha habido una serie de consultas de organizaciones, a nosotros también. Nosotros estuvimos aquí entrevistándonos con Antonio Hurtado, en otras provincias con otras diputadas y tal. Y algo se ha cambiado. Por ejemplo, ese punto concreto del 143 se ha eliminado. Menos mal, gracias. Sí. Y además, incluso se ha añadido una cláusula que se llama la cláusula Ángel Hernández, se le dice, porque dice que si se hubiera iniciado ya un procedimiento penal, tal, sería sobreseído. Habrá que ver esto porque ahora mismo la situación de Ángel Hernández es que
la Fiscalía propone una especie de acuerdo para que, bueno, a 6 meses, que no entra en prisión y tal, él ha decidido que no, que él va a juicio oral, porque él quiere que se elimine la consideración de delito al hecho de que por amor a su mujer le ayudara a suicidarse. No es que vaya a pasar nada gravísimo, pero es importante esa decisión suya, ¿no? Bien, pues esa enmienda fue bastante importante porque se vuelve a la situación anterior. Luego ha habido también precisiones interesantes sobre las definiciones de enfermedad o sobre... se ha tenido muy en cuenta las aportaciones del CERMI, el tema de discapacitado y minusvalía, cambiar el vocabulario un poco. Y luego se ha reducido un poco la maraña burocrática que suponía el proyecto inicial. Era una cosa de muchísimo tiempo, de manera que ahora eso, en la enmienda que presenta el PSOE con Unidas Podemos, se reduce bastante. De manera que, aunque no estamos totalmente de acuerdo con esta ley, evidentemente, pero sí que nos parece un paso muy importante que hay que apoyar, porque además bastante oposición va a haber por parte de la derecha y de la Iglesia y de los colegios médicos y tal, como para que encima desde la izquierda, digamos, se le pongan más zancadillas. Y nos quedemos donde estábamos. Claro que no. Bueno, y con respecto a, si comparas con, como vosotros hacéis, tenéis bastante información con la situación en otros países europeos donde ya existen leyes y demás, ¿cuáles son los puntos que quedarían con respecto, con esa comparación con los países europeos? ¿Qué puntos así sencillos para que los oyentes podamos entenderlo bien? Lo más claro es la entrevista que hizo hace poco nuestro vicepresidente, Fernando Marín, al doctor Adrián Conesa. Este doctor, de origen español, nacido en España, pero que ha sido belga, está en Bélgica siempre, de hecho habla un español un poco con acento, es un experto en este tema porque él ha estado practicando eutanasias y además ha formado parte de la Comisión Federal Belga de Control, posterior que se hace, ¿no? En esta comisión solo ha habido un caso que se ha derivado a la Fiscalía. Todas las demás se dan, igual que en Holanda solamente había un caso. Y era un caso un poco especial, un doctor que hizo una especie de provocación. No es que no hubiera razones, pero bueno, aquello hubo un reportaje de la televisión australiana, en fin, aquello fue un poco irregular. No pasó, no es que lo condenaron ni nada, pero bueno. Entonces, este doctor, señalaba que la diferencia esencial es esa, el control previo, que no existe en Europa. En cambio, allí el control posterior. Y luego, los médicos normalmente toman la decisión en 2 o 3 días. Todo un proceso muy rápido, salvo el caso de enfermedades mentales, donde ya tiene que intervenir un tercer médico, un psiquiatra o a veces, en fin, según hay casos ya que son un poco más complicados, que no se hace tan rápidamente y, por tanto, bueno, se tiene un poquito más de cuidado. El problema esencial, si comparamos, es el mismo en todos los países actualmente, y es el asunto de las enfermedades mentales, las demencias, Alzheimer o sufrimientos psicológicos. Eso todavía sigue siendo un cierto problema, tanto en Bélgica como en los Países Bajos. Y el tema de menores también. Menores, claro, que tengan una conciencia un poco de la situación y que puedan pedir una eutanasia, que eso en Bélgica se estaba introduciendo ahora. Disculpa, Gabriel, pero entonces, ¿qué argumentan para defender el control previo? O sea, ¿en qué está basado este control previo que nos diferencia del resto de Europa? Lo del control previo es un exceso garantista que no se sabe muy bien de qué viene, porque deja entender, parece, una cierta desconfianza, primero con los pacientes, decir, no, es que la gente va a querer morirse continuamente y suicidarse, pero también, lo que es más importante, una desconfianza ante el personal sanitario. Porque ¿a qué viene tantísimo control? ¿Es que se piensa acaso que un médico en un hospital se va a entretener porque a él le guste encargarse a la gente? Ojo, que esta es una de las objeciones que se hacen a la eutanasia por parte de la derecha y de la Iglesia. Es que se rompería la confianza entre el paciente y el médico. ¿Por qué? Porque es que se le va a ocurrir a una médica cargarse a una persona, así porque sí. Hombre, hay psicópatas en todos los sitios, ha habido y tal, pero vamos, no es el caso, ¿eh? Y la experiencia en Bélgica demuestra que no ha habido ningún caso de ese estilo,
no hay la llamada pendiente resbaladiza, que dice, es que se empieza por la gente que está muy mal y luego se sigue por lo que está regular y luego al final... Pues, eso no ha ocurrido. Es que además desde un planteamiento liberal es un poco incoherente, porque lo que da negocio al médico es precisamente que el paciente siga vivo. O sea, ¿no? O sea, mantener al paciente es lo que da el negocio. Hombre, no cargárselo, grave, digo, ¿no? Desde el punto de vista médico. Claro. O sea, no sé, es un poco extraño. La formación del personal médico en las universidades es para salvar vidas, para curar, lógicamente. Y está muy bien, si es que por eso vamos avanzando, claro. Y vivimos en un mundo bastante distinto al de siglos anteriores. Ahora bien, el tema que sale mucho, y luego hablaremos de esto cuando el Comité de Bioética, el tema del juramento hipocrático, no hacer nunca un daño al paciente. Vamos a ver, es que el juramento hipocrático viene de Grecia, estamos hablando de un mundo radicalmente distinto, que no es que no valga, ojo, pero hay que matizar y adaptar a la realidad actual. Entonces, el hecho de que si una persona libremente, conscientemente pide que se ponga fin a su vida y no se pone esa misma persona fin, el tema del suicidio asistido, sino que me lo hagan, pues eso no consideramos que sea ir contra la vida de esa persona. Es que cuando ya no hay ninguna solución, que se sabe que esta persona va a morir pronto o le esperan unos años de martirio y de tortura, que mejor ponerle fin ya. Porque la vida no es solo las células y los órganos funcionando, que si el hígado tal, o que si el pulmón que le pongo un respirador, o que la orina no, pues le pongo una sonda, o que le pongo un marcapaso. Y eso es mantener a veces muy artificialmente algo que no funciona. Y a mí cuando me dicen mucha gente, es que no es natural. La vida tiene que acabarse naturalmente. Y decimos, bueno, pues si empezamos con naturalmente, no se curaría ninguna enfermedad, se morirían un porcentaje del 30 al 40 por mil de los niños nacidos, como pasaba antes. Pero tampoco es natural mantener a un niño con grave deficiencia y sacarlo para adelante. No es natural, se moriría. Pues lo mismo estamos con este tema. Esto del natural y de la vida no es solo biología, sino es mente, es autoconciencia, es capacidad de reconocerse, de reconocer a los demás, de establecer conexión y sobre todo la voluntad de decir, no me merece la pena vivir si tengo que estar atado a una cama a 7 tubos, que me den la vuelta, que me limpien, que ese tema... Personalmente para quien lo quiera, que quien no lo quiera... Por supuesto que partimos de que aquí no se obliga a nadie. Es un derecho, claro, un derecho. La jerarquía de la Iglesia se sigue mostrando muy contraria a esta ley. ¿Piensas que la reunión de Sánchez con el Papa puede tener alguna repercusión al respecto? Pues no sé, no creo yo mucho en este tema. Vamos a ver. El tema de la Iglesia, bueno, lógicamente, o no tan lógicamente, pero bueno, en principio su postura es siempre contraria al aborto y a la eutanasia. Desde que el momento en que una célula es fecundada, pues entonces, que si el óvulo, esto ya es intocable hasta que el cuerpo se agote naturalmente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es una postura que bien, que se puede mantener y es lícito. Lo que tú no puedes es imponer al resto de la población. De todos modos, la Iglesia está cambiando, ¿no? Ya la conferencia episcopal que publicó un documento que era Sembradores de Esperanza, se llamaba, insistía mucho en que ya no se debería de hacer lo que se llama la obstinación terapéutica. Eso de que como sea, hay que salvar a esta persona como sea, se le ponen 2000 tubos y tal. Eso la misma Iglesia ya dice que no, que eso es una barbaridad, ¿no? La misma Iglesia dice ahora recomienda que haya testamento vital, pero ojo, en el que se ponga que no quiero obstinación terapéutica, pero tampoco quiero que me quiten la hidratación y la alimentación por sonda o tal, porque eso podría favorecer la muerte. Entonces, no. Pero bueno, ya es un paso. Ahora, de ahí a que esto luego pueda modificarse, por ahora no lo veo posible. Y hay voces dentro de la misma Iglesia que no están en esa línea. El famoso teólogo, el Hans Küng, que está a favor de la eutanasia, y hay muchas personas, desde sacerdotes a fieles, que no están claramente en contra de la eutanasia. ¿En España? ¿En España también?
En España incluso también, vamos, no te puedo decir ya personalmente porque no conozco mucho, bueno, conozco a sacerdotes y tal, y a personas creyentes, pero incluso en mi círculo familiar, que gente que va a misa y que dice, pero a mí una horica ligera y... exacto. Ahora, el tema se complica en que esta iglesia, me refiero a la jerarquía sobre todo, y los grupos que hay alrededor, el lobby contra la eutanasia es muy amplio. Hay muchísimas asociaciones. Hace poco salió un estudio y hay una red enorme de asociaciones antiabortistas, anti-matrimonio de personas del mismo sexo, anti-eutanasia, por supuesto, que son muy activos y que además disponen de fondos y que están movilizándose muchísimo. La influencia del nefasto señor presidente de los Estados Unidos, que ojalá termine ya, se ha notado, y el fortalecimiento de la derecha asociativa, de la extrema derecha y de la extrema derecha en los medios es muy fuerte. Entonces, el problema es que la Iglesia, sobre todo la jerarquía, pero también la Iglesia de base, y sobre todo movimientos como el Opus Dei o Comunión y Liberación, etcétera, están van muy militantes en este sentido. Entonces, yo no creo que se consiga que cambien su situación, porque además hay una especie de maridaje también muy claro con el Partido Popular o con Vox, como ya se demostró cuando el tema del matrimonio gay y tal, de salir los obispos a la calle, o con el tema del aborto, cuando se liberalizó. No creo que esto cambie mucho. Bueno, yo creo que hacemos una pequeña paradita musical. Aquí la compañera Ana había seleccionado, yo creo que una que viene muy al pego, que se llama, curiosamente, Eutanasia, y lo canta la Polla Record. La ley me obliga a seguir así.
Gabriel, cuando tuvimos la fortuna de contar contigo en el programa anterior, me quedé con la impresión de que la objeción de conciencia de los médicos contrarios a la eutanasia dificultaría en gran medida su implantación en la práctica. O sea, siempre sería una medida de último recurso, ¿no? Pero no conformes con esto, un recurso que sin duda emplearán, el 30 de septiembre se publicó un informe del Comité de Bioética de España, un órgano consultivo dependiente de los Ministerios de Sanidad y de Ciencia, que considera que la eutanasia no es un derecho subjetivo, por lo que no debe articularse como una prestación pública. ¿Qué respuesta da vuestra asociación a esta consideración? Claro, a DMD esta declaración ha parecido una auténtica barbaridad. Primero, claro, por una situación, digamos, coyuntural. Este comité de bioética es de la época de Rajoy, de la época de la mayoría absoluta del PP. ¿Cómo es que a este gobierno no se le había ocurrido cambiarlo o introducir variedades, tal? Porque el informe ha sido por unanimidad. Pero tampoco es nada extraño, porque en la profesión médica hay mucha gente, según parece en algunas encuestas que se han hecho, incluso algunas de colegios médicos, como el de Guipúzcoa, en que está subiendo mucho la opinión favorable a la eutanasia y el suicidio asistido. Entre otras cosas, por una cuestión de seguridad jurídica del propio personal médico y enfermería y demás. Porque claro, si tú, como ahora mismo ocurre, no tienes una ley detrás que diga claramente qué es lo que puedes hacer y que no te pasa nada, pues muchas veces se hacen en la prácticas eutanásicas, digamos, ¿no? Pues porque, bueno, le ponen una dosis un poquito más fuerte, porque ves que la persona... Pero eso queda un poco en el aire y alguien te puede denunciar. Entonces, para médicas, enfermeras y tal, sería fundamental que hubiera una ley. Pero el problema es que en los colegios médicos españoles, en general, lo que hay es que la cúpula dirigente, los niveles altos, suelen estar copados por personal muy conservador. A veces muy, muy conservador. Entonces, esto se ha puesto de manifiesto también en esta decisión, este informe del Comité de Bioética, que, es una cosa totalmente reaccionaria, porque no es ya una postura médica solamente, sino una postura una toma de postura ideológica muy clara, desde unos presupuestos muy, muy conservadores que creemos que no representan a toda la profesión médica en absoluto. Aunque, claro, siempre cabe la duda. Por ejemplo, el caso de la elección al Colegio de Médicos de Madrid, que ha sido muy interesante, porque el anterior presidente era un doctor abierto en este tema de la eutanasia, por lo menos porque se perdía a hablar y tal. Y claro, Ayuso, cuando llegó allí, lo primero que quiso es quitarlo de en medio. Entonces, se ha hecho una elección, ha salido elegido el doctor Sellés, un personaje muy, muy conservador, católico, ultra tal, pero curiosamente hay 40 y tantas mil personas en el Colegio de Médicos de Madrid y solo participaron en la elección 13.000. Entonces, ¿qué pasa? Que el resto, los 30.000 restantes, están de acuerdo con el doctor con esta línea, o pasan olímpicamente del tema, o no se preocuparon. Lo que pasa es que tiene ahora a un ariete en contra del derecho a la eutanasia que coincide con este comité de bioética. Esto en el futuro va a ser un problema gordo, porque, claro, si en las comisiones que se creen en las comunidades autónomas solo aparece este tipo de personal, pues ya te puedes imaginar que ahora no, que esto, el plazo hay que prolongarlo, que no se ve. En fin, como pasaba hasta ahora, y no sé si todavía ocurre, que a veces puede estar el capellán en el comité de bioética. Pues mire usted, que debe ser solo... las comisiones tienen que ser personal, y ahí hay también un peligro, porque la comisión esta que se crea en la ley española dice que tiene que haber siempre médicos y juristas, pero no dice que no haya otras personas. Lo que pasa es que sí, los dos médicos las dos personas del comité que tienen que informar previamente tienen que ser una médica y jurista, uno de cada, solo de esas dos personas. Por tanto, nosotros estamos totalmente en contra de esta postura que consideramos muy, muy reaccionaria. Yo no sé si la lectura que hacemos nosotros es correcta de ese informe, pero parece que básicamente lo centran todo en los cuidados paliativos
y en la sedación como tal, ¿no? Claro. Y parece que eso es de una manera generalizada y como que un protocolo casi general, ¿no? Sí, pero es que, bueno, esto es absurdo, pero es que es la línea de confrontación que tiene la derecha, los colegios médicos y la Iglesia. En todos los documentos, tanto de uno como el otro, el de la Iglesia evidentemente, se insiste muchísimo en que lo que hay que hacer es aliviar el sufrimiento de la persona, darle cariño, darle apoyo, rodearlo, sostener. Por supuesto que sí, todo el mundo está de acuerdo con esto. Si eso es que es de sentido común. Lamentablemente ahora, en todo el periodo de la epidemia, no se ha podido hacer. Que eso sí que ha sido una pena. Sí. No poder estar atendiendo la familia a las personas queridas que se iban a morir, o el caso de las residencias de ancianos en que te mueres, pero a veces ni siquiera ni con una cámara para poder decir nada, ¿no? Entonces, la contraposición de cuidados paliativos con eutanasia no tiene ningún sentido. Uh-huh. Es que todo el mundo está a favor de los cuidados paliativos. ¿Cómo no? Ojalá fueran amplísimos, estuvieran a domicilio, funcionaran de maravilla en todo el país, en zonas urbanas y rurales. Pero eso no quita que una persona quiera poner fin a su vida antes de estar en una situación tremenda. Uh-huh. Es muy curioso lo que leí en la entrevista del doctor Conesa, a la que me he referido antes, uh-huh, que decía que en Bélgica tienen claramente determinado que son dos tipos de personas distintas. La persona que se acoge a los paliativos es una persona que no se plantea la eutanasia normalmente. Uh-huh. No, sino que, bueno, yo no quiero sufrir, no quiero tener dolor, que me ceden, vale, perfecto. Mientras que las personas que piden la eutanasia tienen un perfil un poco más especial. Gente con generalmente un cierto nivel cultural, incluso económico, personas muy independientes que han desarrollado su vida de manera independiente y que no quieren llegar a lo que consideran una degradación. Uh-huh. Pero son dos vías distintas. En Bélgica los paliativos, como en otros países, están subiendo magníficamente bien. Aquí también se están extendiendo mucho. Pero eso no quita que una persona que tenga una esclerosis múltiple y que le esperan 30 años de parálisis, cada vez peor, y sin casi ni poder respirar, pues diga, no, yo a los 10 años ya no quiero más. Uh-huh. Eso son dos temas distintos. Sí. Apenas un mes después de que el Congreso tumbara las enmiendas a la totalidad que presentaron el PP y Vox a la proposición de ley de eutanasia, este informe se ha elaborado a iniciativa del susodicho comité y ha sido aprobado por unanimidad, como ya hemos comentado. Más de la mitad de los miembros de este comité fueron designados por el PP, como ya has comentado en la época de Rajoy. Esto me resulta curioso, teniendo en cuenta las directrices o protocolos que el gabinete de Ayuso dio a la Comunidad de Madrid. Es curioso que nos alerten de que las recientes circunstancias vividas dan un indicio de cómo la presión utilitarista puede expresarse en momentos de crisis de medios, en alusión al trato recibido por los ancianos en plena pandemia. ¿Cómo podemos combatir esta estigmatización de la eutanasia que tanto cala en el discurso del miedo? Sí, esto es tremendo. La situación de poner en relación la mortalidad que ha habido con motivo de la epidemia del coronavirus con la eutanasia, hombre, se ha llegado hasta niveles ya tan increíbles de bajeza de decir, es que todo esto de la ley de eutanasia es una cuestión puramente económica. Lo que quiere este gobierno social comunista, bolivariano, sí, etcétera, es cargarse a los ancianos y nos ahorramos un montón de dinero, lógicamente. Claro, en plan absolutamente nazi, ¿no? Es decir, pues todas las personas que tienen enfermedad y tal, las quitamos de en medio, les ponemos su inyección y el presupuesto se ve muy aliviado. Pues es una auténtica monstruosidad, ¿no? Y además demuestra una bajeza de intereses increíble, ¿no? Precisamente el citar esto es un ejemplo de que ellos buscan cualquier arma con tal de oponerse a la eutanasia, haciéndolo equivaler a asesinato, a homicidio. Ese es el tema de base. Es que si una persona, una médica o tal, le pone una inyección a una persona que lo ha pedido conscientemente, que reúne las condiciones, eso no es un asesinato, mire usted. Eso es colaborar a esa persona que se quiere quitar la vida. Y además nadie obliga a ningún médico, a ningún enfermero a hacerlo.
O sea, que es que no se ve por qué esta cuestión, que es una base totalmente ideológica y que llega a utilizar esto, el arma de la epidemia del coronavirus o el arma del presupuesto. O sea, no se puede llegar a esos niveles. Mire usted puede decir, no, por mi concepción religiosa o filosófica, yo creo que la vida es algo que debe de seguir su ritmo y que mueras cuando te toca, en las circunstancias mejores posibles. Porque, claro, muchas veces con esto de los paliativos lo que se dice es que lo de la eutanasia es una tontería porque a nadie le interesa. Lo que la gente quiere es morir sin dolor. Pues claro que sí, pero si no está mal. Claro que si los paliativos fueran magníficos y extendidísimos, pues muchísima gente moriría. Vamos, yo conozco casos de personas de nuestra misma asociación que se plantearon en algún momento decir, bueno, pues podría pensar en el tema del suicidio y tal, pero cuando ves que lo piensa y dice, bueno, vamos, si me queda poco tiempo y con paliativo, no tengo que... Eso es una situación muy corriente, muy normal. Si tú tienes una enfermedad que sabes que lo mejor, bueno. Ahora, lo malo es lo otro. El caso de enfermedades que te van destruyendo poco a poco, o incluso personas que dicen, bueno, mire usted, me queda un mes de vida, pero este mes yo no lo quiero pasar. ¡Hala, pum! Bueno, ya está. Eso es una cuestión personal. Ahí el vicepresidente de vuestra asociación de MD, Fernando Marín, ha replicado a este informe del que estamos hablando y, bueno, nosotros hemos seleccionado alguna apreciación para comentarla contigo. La primera sería el que él dice que si se imponen a estas tesis, lo que dice este informe, quien no conserve las facultades mentales o no tenga testamento vital, no podrá recurrir a la eutanasia. Eso quiere decir que, aunque se aprobara esta ley, tendríamos que, en cualquier caso, para garantizar nuestro derecho a poder decidir, tener el testamento vital. Sí, eso vamos clarísimo. En DMD tenemos como primer objetivo, siempre, primer nivel de trabajo, es difundir y procurar que se cumplan las leyes actuales de derechos del paciente. La ley de autonomía del paciente, las leyes de muerte digna de las comunidades autónomas, etcétera. Y entonces ahí hay un punto clave que es el testamento vital. Siempre recomendamos a toda la población que lo haga cuanto antes, porque es una manera de que tú dices públicamente, en un documento reconocido oficialmente, qué es lo que quieres para el final de tu vida, qué es lo que no quieres, y eso facilita mucho el trabajo del personal médico y de la familia también, que ya dice, mira, lo ha dicho claramente, que no quiere que le pongan sonda, ¿no? En cosas de este estilo. Entonces, eso siempre es muy bueno. Y en los países donde existe ya la ley de eutanasia es también esencial. Tiene que haber, debe de haber siempre ese testamento vital, porque es la declaración de tu voluntad anticipada. Ahora bien, el tema es que hay situaciones complejas, como esto de enfermedades mentales, demencias, Alzheimer, que es un terreno muy amplio, muy variable, que a cada persona le afecta de una manera, y entonces ahí se plantean situaciones, incluso en países como Bélgica o los Países Bajos, complicadas. Los pocos casos que ha habido polémicos han sido por eso. ¿En qué momento una persona dice, yo, a sus 60 años, dice, yo quiero esto, esto y esto? Y cuando le entra la enfermedad mental, o el Alzheimer, etcétera, ¿puedes tomar la decisión o va muy rápido y ya la has perdido? Ahí es complicado. En ese caso, si hay un testamento vital, es esencial. Eso está muy necesario que lo haya. Hay un caso de un escritor belga, Hugo Claus, flamenco, que lo había hecho y claro, empezó a ponerse mal, pero en un momento de lucidez dijo, oye, que yo me acuerdo que lo he hecho y quiero que se me haga ya. Que yo presenté este testamento y ahora que... Pero si no puedes, entonces, a ver, la familia aquí tiene que quedar muy claro que eso queda bastante fuera, porque lo que dice la ley en la enmienda, o sea, el proyecto, la enmienda, ¿sí? Dice que hay dos grupos de pacientes, el enfermo crónico dependiente y el enfermo terminal. El primero es el que tiene un padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que afecta a su autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no puede valerse por sí misma.
así como su capacidad de expresión y relación, que lleva consigo un sufrimiento psíquico intolerable. Y luego el terminal es la persona que tiene una enfermedad que le produce grandes sufrimientos, pero que es que además va rápido, que esto te va a costar la vida ya, ¿eh? Entonces ahí eso es un tema que en el proyecto actual en España queda todavía muy lejos, ¿eh? Pero ya os digo que es que en Europa o en Canadá o en los Estados Unidos, en aquellos estados que tienen aprobado también un tipo de legislación de este tipo, suele ser todavía un punto de fricción. El informe considera que el Código Penal es compasivo con el homicidio porque no meten en la cárcel a quienes ayudan a morir. Fernando, vuestro vicepresidente, considera tremendo minimizar lo que pasan estas ayudantes, y Miguel Hernández, sería, que ya lo has mentado, sería un ejemplo que tenemos y además muy presente. Yo desconocía que había adoptado una medida tan valiente como la de enfrentarse al juicio, porque realmente... Hoy he leído precisamente una entrevista que le hacían a Ángel Hernández sobre el tema de la decisión de la Fiscalía de proponer 6 meses y tal. Y él, aparte del tema legal en sí, decía que le afectaba a él concretamente, pero él iba a un principio básico, y era decir, vamos a ver, en España, como en cualquier país del mundo, el suicidio no es un acto punible. No hay delito de suicidio que te condenen a qué. Mire usted se ha suicidado, pues ya está. Eso, pues una pena, un golpe traumático, bueno, pero no es un tema que se tenga que juzgar y condenar, porque sería absurdo. Entonces decía, ¿por qué el ayudar a una persona que se quiere suicidar, pero no porque le haya dejado la novia o también usted, no, porque tiene una enfermedad tremenda que sabes que te va a martirizar, que te va a destruir en aquí años? ¿Por qué el ayudar con testimonio evidente, el vídeo, la declaración, tal? ¿Cómo es que eso es un delito? Mire usted, eso es un acto de amor, pura y simplemente. Eso es un acto de amor. Y entonces no tiene por qué ser un delito en esas circunstancias, en esas condiciones. Bueno, lo que pasa es que aquí en el caso de este hombre ya el rizo se rizó, porque la juez que tomó el caso, pues se le ocurrió la brillantísima idea de decir que esto era violencia de género. Y lo derivó a violencia de género. O sea, debe ser una reaccionaria tremenda, que dice, no hay una ley de... Pues ahora voy a tragar 2 tazas de caldo, ¿no? Como quien dice. Pero es que eso luego el Tribunal Superior de Madrid también lo apoyó. Y en ese tribunal está un juez que ha sido ascendido y que estaba antes en el juzgado de violencia de género. Y que casualmente, una vez que estaba el micrófono abierto en el juzgado, pues empezó a hacer unos comentarios sobre una mujer que había presentado una denuncia, la tía esta que dice que el marido, que tal. Bueno, pues le premian y accede al Tribunal Supremo Superior de la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, eso es intolerable. Es una cuestión que yo creo que además nadie que tenga un mínimo de compasión y etcétera puede decir que eso es delito en esa circunstancia. Luego hay casos que una persona que puede haber casos que sean delito, claro que sí puede haberlo, no te digo que no, pero desgraciadamente ha habido ya varios casos que son muy impactantes, de personas muy mayores en que el marido ha matado, digamos, a la mujer y se ha matado. Entonces, claro, empieza a haber algún caso que recuerdo, una señora de 80 y pico años que el marido la había asfixiado y él se había suicidado. Claro, la mujer tenía un Alzheimer brutal con no sé cuántas patologías y tal, y el hombre estaba desesperado porque no podía ya atender aquello. Mire usted, eso no, a mí que me dejen, eso no tiene que ver con violencia de género, esto es otro tema. ¿Y ir a juicio qué le podría acarrear a Miguel Hernández? ¿Una mayor pena? Actualmente con la legislación no le pasará nada, en el sentido de que si se le aplica el atenuante de 1 o 2 grados, porque es evidente que no se trataba ni de violencia de género, para empezar, que es una ofensa, sino que además no era un homicidio, estaba evidente que no. Lo que sería ideal es que eso no fuera penalizado. Pero para eso se debería reconocer legalmente la posibilidad de que una persona, un médico, te prescriba una medicina, que tú te la tomes. Y ya está, y no tiene que entrar, o bien que te la ayude a tomar tu mujer, tu marido, tu hijo, en fin, quien sea, una persona que quieras, y etcétera.
en esas circunstancias, ni aquí, ni en Bélgica, ni en Holanda, ni tal, el suicidio así, digamos, como tal suicidio asistido sin razones, no entra en la ley, evidentemente. O sea, no es que una persona dice, es que estoy yo muy deprimido, yo es que estoy harto, tal, mira, anda, dame una pastillica de algo, prepárame un veneno. Dame veneno que quiero morir. Que eso no. ¿Verdad? Eso es otro tema, eso es suicidio, ¿vale? Desgraciadamente el suicidio clásico, ¿no? ¿Verdad? Pero que... Aunque, bueno, hay un tema que en los Países Bajos en Holanda se está debatiendo, que es la reivindicación que en DMD se contempla como así al final, del derecho a disponer de la propia vida sin necesidad de enfermedad tremenda ni nada por el estilo. Es decir, lo que se dice el suicidio por cansancio de vivir, es decir, una persona que tiene, como va a ser en el futuro muy normal, 85, 90 años, y que dice, yo cada día más torpe, ¿qué tal? Ahora cada vez más pastillas, ahora otra vez el médico y tal, yo ya no quiero vivir porque no me merece ya la pena vivir, yo he vivido mucho tiempo. Eso no es legal ni en los Países Bajos ni en ningún sitio, pero bueno, se podría plantear, y seguro que se planteará con vista al futuro, si la esperanza de vida sigue creciendo, no te digo yo que no. Bueno, entonces, por ir concluyendo, podríamos, de lo que hemos estado hablando, podríamos decir que la ley esta supone un avance con lo que desde asociaciones como la vuestra estáis demandando y demás, pero que todavía hay cosas que no se contemplan y sobre todo que puede tener dificultades en la práctica de llevarse a la práctica por lo que hemos comentado, ¿no? Sí, sin duda. Son esos tres aspectos. Es un avance muy importante, sin duda. Es un avance insuficiente y lo que es de temer es la reacción de boicot posterior, que ocurra lo que ocurrió con la ley del aborto, en que en muchísimas comunidades autónomas había que ir a clínicas privadas que se concertaban y discretas, porque la presión puede ser muy fuerte en un hospital. Que eso me interesó lo que decía el doctor Conesa. A mí nunca me ha dicho nadie nada de que tú seas un médico homicida. Ni médicos católicos me lo han dicho, ni nadie me lo ha dicho. Aquí en España yo soy más pesimista. Entonces, para defender nuestro derecho a morir dignamente, testamento vital. Sin duda, eso nosotros lo recomendamos continuamente. Y perdona, brevemente para recordar a los oyentes, por si acaso no nos escucharon la otra vez, ¿qué tenemos que hacer para poder hacer el testamento vital? ¿Cuál es la pauta? Muy brevemente es conectar con Salud Responde, de la Junta de Andalucía. Entonces ahí está el modelo de formulario, que tú te lo estudias, lo puedes descargar, lo ves, lo vas rellenando, etcétera, y luego tienes que pedir una cita. Eso está cambiando. Cada vez hay más dificultades y los plazos son más largos. En unas provincias más que en otras. Aquí en Córdoba no está mal, pero en provincias como en Granada o en Málaga estaba la cosa bastante difícil. Pero bueno, te dan una cita y entonces tú lo haces ese formulario delante de una persona, un funcionario en la delegación de sanidad o en el hospital, y lo firma y eso queda registrado en un registro central de testamentos vitales. Con lo cual, pues bueno, en el momento en que tienes necesidad de utilizarlo, dice, como además tiene que haber unas personas que sean testigos, es importante porque, claro, tú le das una copia a esas personas testigos y en mi caso de mis hermanos, ¿no? Y pues mira, que Gabriela ha tenido un accidente que se ha quedado, entonces pues que no le hagan ninguna tontería, venga, ya está, vamos a dejarlo. ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, por poner un ejemplo. Y para informarnos de todas las actividades que hacéis en la asociación y demás, ¿dónde alguna página, alguna orientación? Sí, está derechoamorir.org, que es la página de DMD, y luego hay en las provincias. Aquí nosotros tenemos una dirección de correo electrónico que es dmdcor @derechoamorir.org. Hay un teléfono también, en la página web de la asociación aparece tanto a nivel federal como en las distintas comunidades y provincias. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Otra vez. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa,
una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' afuera, echalas al viento. Suelta el insoplío, vacila otra vez tu caminar. No dejes. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Bueno, pues en Europa Laica y en Córdoba Laica con especial intensidad, sobre todo en el último tiempo, estamos trabajando junto con otros sindicatos, partidos y colectivos en intentar que la ley de educación que se está tramitando, la LOMLOE, reforma de la LOMCE, contenga los mínimos necesarios de laicismo y en la educación. Por ello, el pasado 28 de octubre nos manifestamos, Europa Laica, junto con una serie de sindicatos y de colectivos y partidos políticos de esta plataforma, en las puertas del Congreso, demandando esto que estamos diciendo, que se cumpla en estas reformas. Lo hacemos cuando están debatiendo la LOMLOE, en cuyo articulado debería contemplarse la separación del currículum de la materia de religión, la eliminación de toda simbología religiosa de los espacios educativos y la defensa de una educación basada en valores generales de derechos humanos y en conocimientos científicos. Desde otra plataforma de la que también formamos parte como Redes, y en esta que decimos de Escuela Pública y Laica, Religión fuera de la escuela, vamos a seguir luchando por estos objetivos constitucionales y hacemos un llamamiento a los colectivos que aún no estén en dichas plataformas a incorporarse para trabajar conjuntamente y con más fuerza. Como dice el Gobierno, la comunidad educativa y la sociedad francesa, después del acto de asesinato fundamentalista del profesor de Historia, solo el laicismo en la educación y en todos los ámbitos puede combatir esta lacra. Por fin el Gobierno ha enviado al Parlamento el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica. Europa Laica, junto con las plataformas de defensa del patrimonio de todo el Estado, hará un estudio y seguimiento de todos estos bienes, informando de tales escándalos. Y seguiremos demandando al Gobierno y al Congreso actuaciones legislativas que reviertan una situación de apropiación totalmente irregular en cualquier Estado democrático y supuestamente aconfesional. Bueno, como siempre, os invitamos a participar en nuestras actividades y a colaborar con Córdoba Laica. Podéis contactarnos por mail en cordobalaica@cordobalaica.org y para informaros y seguir las actividades de Europa Laica podéis entrar en la web laicismo.org. Esperamos que esta emisión haya sido de vuestro interés y si es así, por favor, compartidlo. Aquí acaba el Domingos Laicos de hoy. Si te ha gustado, compártelo.